Pues ahora resulta que odiamos todo lo español, que somos una nación doliente. Ese quizá es el problema, ¿no? Cuando vemos esta herencia mucho inspirada en esta cultura judio-cristiana occidental, greco-latina, pues empecina a veces esta consideración de la vida en ubicar nada más en tendencias muy generales, una visión que puede ser más amplia y que puede ser más vasta, donde podemos encontrar una mejor respuesta a nuestra mirada. Y si salimos a la calle realmente, pues a la mayoría de la gente que le preguntamos su odio por lo español, pues diría, ¿what? ¿Dónde? ¿Verdad? ¿O por qué somos una nación doliente, diríamos? ¿Qué está pasando aquí? A lo mejor, pues somos una nación dolida, ¿verdad? Y quizá no tanto por una herencia española que no tiene mucho de leyenda y tiene mucho de historia y negra, ¿verdad? Pero no nada más es española, sino es imperial, porque ese es el problema de esa herencia que todavía sigue muy presente. Y quizá no como un gesto nada más de humanidad, o que atañe a lo español, sino en la naturaleza propia de nuestra sensibilidad que no está muy conforme con las cosas que suceden a otras personas allende estas fronteras que siempre nos quiere imponer esa visión muy obtusa de la realidad. No podríamos odiar lo hispano porque estamos ahí metidos en una enorme cantidad de recursos, sobre todo la lengua, que gracias a esta, más allá de ser nada más un instrumento de comunicación, pues nos permite acercarnos a contenidos extraordinarios que nos han dado también a nosotros razón de ser. Y sí podríamos ser, claro, una nación dolida porque nada más nos asomamos afuera de estas fronteras mentales y vemos que lo que está muy lejos allá también a nosotros nos pertenece. Y convendría entonces abrir esta reserva de la duda acerca de si, ¿realmente odiamos lo español? ¿O tenemos una reserva muy incrustada dentro del alma acerca de lo que es no solo un lenguaje hispano, sino una cultura proveniente de Europa y que se impuso, querámoslo o no, a todo el mundo? Y eso no tiene nada de leyenda, es una historia y es una historia negra y conviene reconocer para dejarla atrás. Si no vemos esas obscuridades, si no tocamos tierra, va a ser muy difícil llegar hacia arriba. Y en este sentido, si recorremos un poco la historia de esta España, podemos observar que lo que nos da reserva, escarnio y hasta morbo es cómo se va configurando esta serie de recursos de la cultura y que la mayoría no son provenientes de España, sino de esa Europa que también se funda mucho en una historia imperial, que surge también, hemos de reconocerlo, con la imposición que hace primero el Imperio Romano a todas estas culturas, a todos estos grupos humanos, a todos estos grupos gentilicios que vivían no nada más en España, sino en los otros territorios de Europa, del norte de África y hasta Medio Oriente y un poco más allá. Esa es una herencia que tenemos que reconocer y que tenemos también que saber que no se funda en valores así mucho que permitan esta conciliación entre iguales, que ese es finalmente el detalle, y a lo cual no creo que solo en México se tenga reservas, sino en todo el mundo ante lo que está pasando. Y conviene entonces en este recorrido ver qué podría suceder entonces o quedar algo que pueda ser original referente a este universo de recursos de cultura proveniente solo de ese espacio territorial que al paso del tiempo se llamó España. Porque si revisamos un poco también esta herencia de la cultura, hasta el nombre no es que se haya o que haya sido muy cercano a la referencia de las personas de ahí. Si revisamos, pues está una versión que nos habla de un origen tartesio, ¿verdad? Al cual se referían los griegos acerca de esta costa de forjadores, refiriéndose a esta primera civilización que ahí habitó en esa parte del sur de la península. También puede significar la última tierra, ¿no? O isla de conejos.
se especula mucho por qué de pronto los fenicios, por una parte, los griegos y al final los romanos o latinos acaban por ubicarla con este nombre que es ya muy latinizado. Y en este, vamos a llamarle compromiso que podemos tener con una cultura colectiva, si hacemos ese recorrido, pues casi todos los recursos que pudiéramos pensar originales, casi ninguno de esos proviene de ahí, porque primero se da esta conquista tremenda que fue por los latinos o los romanos y que imponen primero sus religiones paganas, que se les llamó paganas por el cristianismo, porque recuerda, ¿no? Era aquel politeísmo que los romanos en un primer momento de su historia habían asimilado y también a partir de la herencia que habían obtenido de los griegos. Al paso del tiempo, los romanos van a asimilar una nueva religión que implica también una serie de valores culturales que sería el primer cristianismo, esa primera iglesia cristiana que va a sustituir toda esta serie de recursos de valor de las personas que antes ahí habitaban. Y en este sentido, si vamos avanzando, cuando cae el Imperio Romano, pues se van a establecer ahí nuevos grupos gentilicios que van a enriquecer la lengua del latín con toda esta influencia germánica. Estamos hablando de los godos, los visigodos, los suevos o los vándalos en menor manera, que van a empezar a entrar por el norte, ¿verdad? El norte de esta península, y van a irse extendiendo hacia todo lo que significaría este territorio. Primero en estos valores de la lengua germánica y después en esta configuración que vamos nosotros a percibir de una religión que se va a transformar en un cristianismo hacia un catolicismo y todo este proceso de institucionalización que significa establecer una norma dentro ya de una organización más amplia y más compleja que sería las eclesias primero, que luego son las iglesias católicas. Y en ese sentido vemos como esta expansión en un primer momento pues también va a ser atacada y conquistada por esta influencia que se percibe que proviene del sur, que estamos hablando de la invasión musulmana que inicia aproximadamente en el 711. Entonces, primero de esta influencia romana proveniente de afuera, romana o latina, sigue esta influencia germánica proveniente del norte que establece este sistema de creencias religioso cristiano y que va a sincretizar las formas ancestrales de cultos de ahí también a su vez. Y al paso del tiempo pues van a ser estas influencias también del norte de África que se habían fundado en una creencia musulmana o del Islam fundada por Mahoma en el 622 y que para el 711 pues ya está ahí casi toda la península ibérica, va a llegar hasta el norte, la marca española le llamaban. Al paso del tiempo, pues con mucha dificultad, estos reinos de Castilla, de León, los reinos del norte, van a luchar en las famosas guerras de Reconquista para liberar todo lo que sería España, liberar, claro, de esta influencia musulmana que se extenderá desde el 711 hasta aproximadamente 1492, porque es un proceso sucesivo donde van tomando distintos reinos o taifas antiguas musulmanes y estas van cayendo y a su vez pues van dando el poder de las tierras, de los recursos, de la cultura, de las formas de educarse a una iglesia católica que ya había establecido sistemas muy particulares de formación cultural. Hablamos de una educación confesional, ¿verdad? Todo aquello proveniente de ahí que tiene que ver con los sacramentos, claro, que al paso del tiempo serán católicos, las homilías, ¿no? El adoctrinamiento religioso bajo estos cánones de un orden, vamos a llamarle cristiano o católico, que significaría para toda la humanidad. Lo católico es lo universal. En este sentido, pues bueno, curiosamente justo el año de la liberación de España de la influencia musulmana es cuando estos reinos
pues vienen a dar acá al Nuevo Mundo. Ya habíamos visto un poco como antes, pues los canarios, los habitantes indígenas, vamos a llamarle así, de esas islas, pues habían padecido durante 100 años ese intento de control de estos reinos, no nada más españoles, también europeos como los portugueses, los italianos, que se habían lanzado a conquistar esas partes para obtener no nada más materias primas, sino también esclavos. Ahí está esta figura, ¿no?, de los repartimientos que se va a hacer, inspirada en los requerimientos y el justum bellum. En nombre de Dios, tomamos estas tierras para finalmente establecer ese orden de la corona de Castilla y León, porque también esta corona batalló mucho por integrar a estos otros reinos del sur y del este, como Cataluña, como las repúblicas o los países vascos, ¿verdad? No se diga Andalucía, que le costó mucho trabajo. Portugal finalmente pues se separa, igual Flandes, ¿no? Desde ahí ya viene este conflicto de querer imponer a sangre y fuego este orden o esta norma patriarcal, inspirada en una religión católica, apostólica, romana, y que se había inspirado a su vez en una cultura judeocristiana. Los imperios ancestrales, aquellos de la Edad Antigua, pues vamos a ver cómo prevalecen al paso del tiempo y se insertan en lo que se puede llamar la Edad Media. En este sentido, al avanzar un proceso de expansión ya de un orden imperial que va a ser un ejemplo hacia el mundo, porque también tenemos que reconocer que es ejemplo de un imperio donde finalmente en atribuciones que él mismo se adjudica, pues va a ser seguido por Inglaterra, por Francia, no se diga, por los mismos holandeses que van a entrar y van a querer participar en ese juego de dominio a nivel mundial que ya Portugal y España habían acordado en aquel famoso Tratado de Tordesillas de 1494. Y ahí estamos todos metidos. Se dice que a partir de este momento pues cambia esa configuración mundial y todo finalmente empieza a obtener una influencia de estos poderes patriarcales, monárquicos, materialistas, católicos, profundamente volcados a la conquista de espacio de terreno para hacer más riquezas, no tanto a esos países, sino a sus clases elevadas, a las monarquías, a las noblezas, a esos estamentos de las cortes, que claro, eran los que finalmente intentaban el poder. Si nos metemos un poco a esta forma en que se impone el imperio, pues también vamos a ver que ahí el mismo territorio español van a batallar mucho los comuneros, sobre todo de Castilla y de León, con esta influencia que quieren obtener primero los austriacos. Ya vemos, no les gustó mucho a las comunas de Castilla y León que se haya nombrado a un rey proveniente de allá, que fue Carlos I de Alemania y Carlos V de España. Eso hay que reconocerlo, porque también allá les costó mucho trabajo y estas cortes europeas imponen finalmente a través de las armas, ¿no?, el control y el dominio sobre estos territorios. Toda la colonia se va a establecer así. Este levantamiento de los comuneros va a fracasar y siempre nos va a dar duda porque ellos usaron mucho esta figura que fue pues Juana, ¿verdad? La reina Juana, que le pusieron Juana la loca, y si investigamos por ahí podemos reconocer muchas cosas que a lo mejor pues no estaba ni tan loca la señora, simple y sencillamente se reconoce pues que era muy liberal, era muy anticlerical, y ante eso su mismo padre y luego su hijo la mantienen sometida, y quienes toman el control y el poder de esa península, de todo el imperio, van a ser estos grupos cercanos a las cortes herederas de esta influencia de los Habsburgo, austriacos, recordemos, austriacos provenientes también de afuera. Si seguimos este camino en la historia, pues vamos a ver que más allá de estas formas que establece el nuevo continente, que van a ser muy cuestionadas por las personas de ahí, porque van a sustituir todo, y la conquista finalmente no termina con la caída de este imperio inca, mal llamado inca, o de este imperio azteca, también mal llamado azteca. Eran quechos aymaras, el Tahuantinsuyo, y acá, pues bueno, no nada más fue la caída de los aztecas, mal llamados aztecas, mexicas,
que va finalmente a caer y que van a finalmente a padecer todo un proceso de conquista posterior de anahuacas. Todas estas civilizaciones que también estaban luchando o sosteniendo sus formas de vida propias en el norte del continente y en el sur del continente. A todo eso finalmente se imponen y son procesos que van a durar durante mucho tiempo y que aún al final de la colonia no van a haber terminado hasta hacer un repaso de todas las historias de resistencia que hacen todos estos señoríos, todos estos altépetls, todos estos, vamos a llamarles, reinos o imperios de aquí, ¿no? Confederaciones de naciones que habían establecido primero un sistema de creencias proveniente de lejanos orígenes que tienen que ver mucho con esta cultura otopame, otomite, otihuacana, posteriormente tolteca, y luego con esa influencia mexica o azteca proveniente del norte que cambiará este sistema de creencias. Al paso del tiempo, pues claro, vamos a ver también cómo entran en juego en esta famosa guerra de sucesión intereses tampoco españoles, sino franceses. Ahí están los Borbones, ¿verdad? Por eso nos da mucha curiosidad ahora que se defiende mucho este lenguaje imperial, que se use la cruz de Borgoña cuando también es francesa. Y ahí nos da también la curiosidad porque finalmente el imperio español comienza a disolverse de maneras más aceleradas a partir de las reformas de los Borbones franceses. Recordemos que en ese momento se logra finalmente la independencia de Holanda y un poco antes la independencia de Portugal. 30 y 90 años duraron esas guerras. Conviene reconocer esto porque si no vemos a fondo cómo se va fundando este carácter de un español, pues nos podemos quedar ahí como que patinando en la loma sin conocer a profundidad de esa herencia de nuestra memoria colectiva que ahora todos, querámoslo o no, hemos de asumir por nuestro sistema de creencia todos estos recursos de la cultura que provienen de un orden entonces primero latino o romano, después de un orden germánico, cristiano, católico y posteriormente pues tendremos un orden imperial que a todos pues nos llegó a influir de alguna manera. Al paso del tiempo, pues ya veremos como sea, se logra la independencia, este revisionismo español que dice que, no, aquí estábamos muy felices con lo hispano y llegaron los anglos y quisieron finalmente imponer sus reales. Pues da risa porque entre ellos se pelean a ver quién era el menos malo. Fue igual o peor de uno y otro lado y no conviene generalizar porque fueron particulares circunstancias específicas de territorios donde de una u otra manera se impusieron estos intereses ajenos a una identidad que pudo haberse forjado desde estos recursos propios de valor de este lado del continente, Anáhuac del norte y el Tahuantinsuyo, ¿no? O Abya-Yala en el sur. Al paso del tiempo también vamos a observar cómo, bueno, una vez que cae finalmente el imperio, curiosamente se inspiran nuestras constituciones liberales en esa primera constitución de Cádiz que se funda en ese primer intento de república proveniente de allá, que como vemos, pues al paso del tiempo no se va a bien lograr. No se puede considerar ahí el inicio de una república porque llega otra vez el emperador Fernando VII y a Dios gracias, todo eso lo destruye. Serán unos decenios posteriores hacia el fines del siglo XIX cuando vamos a observar cómo hace un primer intento de establecerse ya la República Española concerniente al público, porque claro, a las gentes de acá que estamos en Gallola nos gusta tratarnos entre iguales. Hey, hello, véanme, aquí no hay sangre azul, aquí no hay estamentos, no hay jerarquías en este lenguaje concerniente a público que durante mucho tiempo en muchos territorios costó mucho esfuerzo, mucha sangre, muchas guerras establecer. Aquí en México esas guerras de independencia fueron terribles y con mucha dificultad se estableció en el papel, claro, faltó mucho tiempo para que se estableciera en términos reales, quizá hasta ahora, ¿verdad? Una forma que nos pudiera hablar finalmente de igualdad. Que eso es lo interesante que convendría rescatar.
Porque claro, este segundo o primer intento, vamos a llamarle, de la Primera República Española fracasa. Y ahí tenemos estos intereses monárquicos usando a los militares, toda esta figura patriarcal, otra vez falocéntrica, donde habla siempre la fuerza, es herencia de las heráldicas, que siempre en la defensa de los títulos nobiliarios y la familia y todos esos valores católicos, fundados ya en una religión institucionalizada que, claro, participaba con muy altas rentas en ese orden territorial español, que en complemento con el orden monárquico, pues a la gente de a pie casi no le daba oportunidad de acceder a esas mismas formas de satisfacción elemental que pudiéramos tener en cierta propiedad ganada a pulso en este reparto entre iguales. Eso no sucedió en España porque fue pulverizada otra vez la República. En esta primera ocasión, porque viene una segunda fundación que ya se da a inicios del siglo XX, la famosísima Segunda República Española, que uno pensaría, oh, bueno, en España ya se funda este lenguaje que nos permitiría hablar entre iguales. Pues no, porque ahí tenemos esta guerra de intervención, recordemos, guerra civil, poco tenía de guerra civil. Eso es lo que siempre la mente juega loca, ¿verdad? Porque vemos que la mayoría o el grueso de los ejércitos provienen de afuera, el apoyo de los ejércitos de la Legión extranjera, los marroquíes, no se diga los ejércitos. Mussolini apoyó mucho a los nacionalistas hispanos y también, por supuesto, pues los alemanes, ¿verdad? En esa época de inicio de la Segunda Guerra Mundial arrasaron con la República y no tanto fueron las bajas de la gente republicana o de izquierdas, de derechas, porque siempre ese es el terror de los conservadores, la necesidad de endilgar un epíteto, ¿no?, peyorativo acerca del enemigo, que hay que terminar siempre con el malo, porque yo tengo la razón. No hay casi ninguna forma de conciliar, de atender esas cuestiones que tienen que ver más con una identidad propia de los hombres y de las mujeres en términos de iguales. Y en el fondo lo que existe es la defensa a ultrancia de estos poderes reales que son económicos y que se van a traducir también al paso del tiempo en este orden corporativo, porque eso tenemos que reconocerlo. Se junta este proceso de la caída de la Segunda República Española con el ascenso de un sistema de no nada más capitalista, porque siempre queremos nosotros pensar que el capitalismo se funda en esta situación de la propiedad privada, de la libre competencia, de ser tu empresita. Esto está pasando y queda muy lejos ante la imposición de poderes reales que no permiten el juego limpio casi entre las pequeñas y las medianas empresas, sino desde arriba la posesión casi absoluta de los bienes, de las riquezas, ¿no? Otra vez también provenientes de un orden diferente que pudiera sujetarse en esta norma de igualdad entre todos. Y lamentablemente pues vamos a ver que cae esta Segunda República, sangre y fuego, y se establece la dictadura de Franco, que va otra vez a reinstalar la monarquía española de ahorita. El papá Juan Carlitos I, que mírenlo nada más, escondido allá, porque claro, hay una cosa que se llama inviolabilidad de la corona y ellos pueden hacer siempre lo que quieran y nunca la Constitución española los va a juzgar, no tiene ese derecho. Y tiene también la monarquía muchas prerrogativas acerca de las decisiones constitucionales que todavía se toman, y eso es triste porque ahorita lo vemos con las cosas que están sucediendo. Porque claro, ahí está esa herencia patriarcal, falocéntrica, judía cristiana, grecolatina, terriblemente instalada en un espíritu imperial, obtuso, racionalista, ultranza y sobre todo volcado en la obtención de riquezas. Todo este es un lenguaje que el orden corporativo induce, porque si vemos tiene que ver también con los recursos. Y eso es muy interesante observar cómo en este proceso continuo de migración de las ciudades al campo, pues a la España no le ha ido muy bien. Es el país europeo donde menos
población rural existe, porque claro, el orden corporativo necesita la concentración en espacios pequeños para favorecer esa situación de un mercado de consumo. Ese es el problema ahora, que no nada más lo padece España, sino lo padecemos todos por todas partes del mundo. En ese estado de cosas, pues convendría entonces pensar qué quedaría de original proveniente de allá. ¿Quedaría algo? O como aquí o como en todas partes, pues claro que existe algo, pero a lo mejor está todavía más atrás, ¿verdad? Y en un orden que prevaleció por milenios. Y claro, tenemos que reconocer esa herencia proveniente primero del Neolítico, el Paleolítico antes, que se va a su vez a involucrar con lo que sería la edad de los metales. Estas primeras civilizaciones que se reconocían como los celtiberos, los celtas y los iberos, que conviene también reconocer, porque si queremos sostener un nombre que pudiera identificar a ese territorio desde maneras muy originales, pues ahí está, que sería finalmente Iberia, claro. Iberia, si revisamos un poco este origen etimológico, pues vamos a ver que es aquello que se encuentra en los márgenes del río, en este caso del río Ebro. Y es muy probable, porque hasta nos da duda, que pudiera significar esto de todos los ríos, de esas 15 cuencas maravillosas que en un primer momento pues no habían sido alteradas estos caudales por la mano de obra humana, y que a todas las civilizaciones de ahí les permitía sobrevivir, les permitía obtener recursos de la naturaleza para comer, para alimentarse, no nada más para construir para sus comunidades, que si lo observamos hubo un proceso de conciliación entre esto, y tanto que a los romanos les costó muchísimo trabajo conquistar esos territorios. De entre todos los otros territorios que conquistaron, el de España. Recordemos cómo fue la defensa de estos pueblos celtíberos que hicieron en Numancia. Y todavía, recordemos a Viriato, por favor, lean qué hizo este personaje. Fueron muchas legiones romanas que ahí padecieron durante 27 años de asedio, y al final los numantinos decidieron suicidarse en masa. Caso similar que sucedió todavía 90 años después con estas civilizaciones del norte, que fueron los cántabros, los gaélicos, los astures y también pues los vascos. Resistieron durante muchísimo tiempo la influencia romana. Algo tuvieron que haber defendido ahí estas primeras civilizaciones, que al paso del tiempo, pues ya ven, aun cuando se quiere invisibilizar, la mayoría de los recursos de la cultura que se fundan en estas celebraciones onomásticas provienen de ahí, de ese recuerdo que tenemos, sobre todo de este orden que tenía que ver con el resguardo, con el cuidado, con el arreglo de los espacios, con la distribución adecuada de los alimentos, y que descansaba mucho en un orden femenino. Si revisamos esta idea que poseemos acerca de un valor real que tiene un pueblo, descansa en todos estos recursos de saber que se han inspirado en estas cuestiones que tienen que ver con eso, y que recuperamos ahora, no solo en las vírgenes o en las vestales de origen cristiano católico y anteriormente romano o griego, sino desde antes. Revisemos qué son eso, por ejemplo, de las machas, ¿verdad? O qué fueron las melucinas, las hadas, ¿no? Todas estas figuraciones mitológicas que nos permitirían a nosotros entender una herencia profunda proveniente de allá, y que tiene que ver con esos resguardos ancestrales de los poderes de la madre tierra, que se encuentra ahí en esas riberas de los ríos, en esos vergeles donde pues se daban no nada más estas formas de alimentar o de pastoreo para el ganado, sino también todas estas recursos etnobotánicos para el cuidado, para la sanación, para atender los lugares en términos ornamentales de adorno, las flores. Todo eso todavía prevalece, no tanto en ese nombre de España proveniente de afuera, sino en esos nombres y curiosamente en esas lenguas que se han perseguido, por ejemplo el vasco o el catalán, ¿verdad? Lenguas originales, ancestrales, que todavía con mucho esfuerzo
ahí están preservándose. Tenemos que ser muy conscientes de que esta es una memoria colectiva que todos poseemos. Y esa se vino a instalar mucho acá en el nuevo continente. Y si la comparamos también con nuestra Toltecayotl, aquel, vamos a llamarle sentido de cosmogonía ancestral, pues hay mucha coincidencia. Estamos muy cercanos y más a lo mejor de lo que nos imaginamos por afuera de ese orden también patriarcal que tiene que ver con el establecimiento de naciones, de nacionalidades, de países territoriales que tienen que defender con la fuerza, ¿no?, del macho viril ese territorio, cuando a lo mejor y no se funda más en estas capacidades que tenemos para compartir nuestros recursos, para compartir un estado de ánimo, para entregar, para sumar, para ir más allá de un dogma, de una idea, de una ideología que habla de separación, que ahí están los partidos políticos, ahí están los órdenes gubernamentales y ahí están con mucha dificultad que se ha ganado esta forma de independencia, estos poderes reales, fácticos, corporativos, que todavía prevalecen, porque también caer en ese garlito de que si eres de izquierda, si eres de derecha, ya te vas a separar de eso, pues es muy difícil ahora porque el orden corporativo es lo que hace. Usa y emplea estas formas de simulación para creer que ya hubo un cambio cuando no. Ahí sigue finalmente la explotación de los recursos de la tierra, la depredación absoluta para establecer un sistema de consumo ajeno a la preservación y que lamentablemente hace ahora todo el esfuerzo por justificar el exceso de población o que estamos finalmente excediendo el consumo de recursos y que estamos acabando con el medio, cuando no es la cantidad de población la que está finalmente contribuyendo a ese desgaste, sino ese orden mal establecido de distribución de los recursos que consumimos, alimenticios, de vestido, de todos nuestros artilugios, de todos nuestros aparatos. Conviene rescatar esto porque si no vemos que nos podemos unir a partir de esta situación que habla de equidad, de correspondencia, de respeto y de un mejor orden, sobre todo en la obtención de los recursos de la tierra, que estén libres de estas formas siempre muy corporativas que les encanta no tanto cuidar la salud de las personas, sino vender. Esa es la realidad. El orden rentable ya no capitaliza, porque de capitalismo tiene muy poco, igual los que se dicen socialismos o de izquierda, tiene muy poco. Existe un orden rentable que necesita favorecer un consumo en masa. Y eso, pues ahí están las urbes, ahí están las ciudades que consumen y que consumen y que consumen y que ni cuenta se dan que en esa depredación están arrasando con lo que se encuentra cerca. Ese es uno de los grandes problemas y lamentablemente no vemos en ningún gobierno que pueda existir un complemento que limite por lo menos ese orden terrible. Y lo peor del caso es que este es el orden corporativo que se ha fundado en el hegemón, ¿no? Aquellas, vamos a llamarles sectores financieros, el financiero, el mediático, el armamentista, la industria alimenticia, todos estos órdenes que están por encima de lo que pudiéramos pensar, nos corresponde a nosotros como personas, como humanos, que necesitamos sostener una vida adecuada, no nada más nuestra, sino del prójimo, y no nada más adentro de nuestra frontera, sino allende el mar, en todos lugares donde se padece en serio ese control, esa opresión, ese daño y esa destrucción. Esa es la realidad y eso es lo que nos duele como humanos. No podemos dejar pasar desapercibida esa tragedia que está ocurriendo, no aquí al lado, porque eso es ya muy evidente. Pasamos como ciegos si no la queremos ver, la pobreza no existe, la indigencia, la miseria, la explotación, la violencia, hay que atacarla también con más armas y con más fuego, cuando a lo mejor la realidad es otra. Curiosamente, ¿no? Ya para concluir, en esta imagen que rescata uno de los grandes pintores españoles que es Francisco de Goya y Luciente, ahí observamos no nada más ese cambio de conciencia que se puede dar de estos recursos que hablaban de integración ancestral, que fueron este orden femenino mucho incrustado en esta forma de resguardo, lo que les decía de las machas, por ejemplo, las matres, las lamias, las hadas, ¿no? Como en la Edad Media pues se hace una persecución y se les comienza a llamar brujas
a las mujeres que hacían toda esta serie de ceremoniales, de ritos, de terapias, de medicina, para lograr un desarrollo más propicio de la humanidad, de esas formas de conciencia que nos dieran la oportunidad de sanar, de curar, de estar bien. Ese es un conocimiento extraordinario que todavía proviene de allá. El uso adecuado de los recursos para alimentarse y aparte para gozar de buena salud. Y con ello, una vez con estas cuestiones satisfechas, pues avanzar, ir más lejos en el desarrollo de la conciencia, pues eso no fue permitido y fueron perseguidas y se les puso el epíteto de brujas, ¿no? O hechiceras. Y ahí está el cuadro de Francisco de Goya y Lucientes, véalo. El aquelarre se llama. Y es cuando él captura esa idea que se tenía de estas mujeres satanizadas, cuando este espíritu femenino de curación, ¡pum!, se transforma que en el macho cabrío, ¿verdad? En el cabrón que nos toca ahora asumir, que siempre va en contra de todas y contra todas y no le importa más que el uso de la fuerza. Eso tenemos que ser muy conscientes porque eso está todavía muy presente, no nada más allá en España, sino en el mundo entero. Y son las mujeres las que finalmente deberían de hacer el esfuerzo por transformar ese estado de poder patriarcal y no reiterar lo mismo. Todas esas formas, ¿no?, de apariencia, de sexismo, de prostitución, no nada más de las mujeres, sino también de los hombres, y no nada más del orden sexual, sino cómo se vende el tiempo al mejor postor. Ya lo dijo por ahí el gran Agustín Lara, ¿verdad? Vende caro tu amor, aventurera. Cuídense mucho, un beso.